Voy a leer de manera breve la guía de la sesión ordinaria de cierre de ciclo escolar ante COVID-19, que es la próxima guía que utilizaremos para el Consejo Técnico. En la introducción dice: por acuerdo del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, CONAEDU, y de conformidad al acuerdo por el que se establecen diversas disposiciones para valorar el ciclo escolar 2019-2020, de ahí surge nuestra sesión de Consejo Técnico. Se establece como fecha para la sesión del Consejo Técnico el 8 de junio del 2020. Y bueno, con estas acciones se busca dar continuidad al proceso de aprendizaje de los estudiantes y contribuir a la sana convivencia familiar. Asimismo, maestras y maestros de todo el país diseñaron un plan de aprendizaje en casa y pusieron en marcha estrategias creativas para mantener la comunicación con sus estudiantes, que fue lo que hicimos en la sesión extraordinaria en marzo. ¿Quién recuerda? Tuvimos una sesión de consejo técnico. Bueno, es necesario reconocer que el acceso a la oferta educativa, también hace mención en la guía, que en este periodo fue desigual. Es algo muy interesante que nos presenta y que hace énfasis aquí en la introducción de esta guía. Establecen criterios inclusivos para la evaluación del tercer periodo y la asignación de calificaciones. Recordemos que esta guía es para la educación básica y contempla los 3 niveles. Se ha visto afectado el seguimiento del programa de mejora continua, nuestro PEMS, por lo que la valoración de logros y cumplimiento de metas por docente y la escuela, así como la comunicación de avances a la comunidad escolar, se desarrollarán durante la fase intensiva. No, ya no pudimos culminar ese proyecto escolar de mejora continua que habíamos diseñado junto con el colectivo docente, pero que se va a llevar su seguimiento en la fase intensiva al inicio del ciclo escolar. Es importante mencionar que la presente sesión podrá realizarse de manera presencial en las regiones en las que las medidas para la contención de la pandemia de COVID-19 las ubique en semáforo verde. En esta ocasión, bueno, creo que muchas de nuestras escuelas o muchos de nuestros municipios no se encuentran en semáforo verde. La mayoría está sufriendo esta pandemia, por lo que se hará de manera virtual en las regiones en donde aún no sea posible. En este caso, bueno, se incluyen nuestras escuelas. Es importante mencionar el propósito general de estimular la comunicación entre maestros y maestras, saber también cómo están nuestros compañeros. Se analizarán los criterios para la acreditación de los estudiantes, la entrega de documentación escolar y los ajustes necesarios en la organización y funcionamiento de las escuelas. El aprende en casa, en televisión e internet, ahora, como ustedes saben, cambia su formato para ofrecer a las niñas y niños y adolescentes las actividades de verano divertido, que es lo que ya anunció el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, además de sugerencias de actividades y fuentes de consulta para los temas que se enuncian en la agenda de esta guía. Incluye una serie de recomendaciones para preparar el desarrollo de la sesión a distancia, que se sugiere revisar antes de realizar estas actividades, de llevar este consejo técnico. Y bueno, es importante reiterar que la guía es una propuesta
y como tal debe ser enriquecida con las experiencias y los conocimientos de los docentes y directivos. Y bueno, siempre todas las guías nos hacen este señalamiento. Los productos de las sesiones del Consejo Técnico son de utilidad exclusiva de la escuela y no están sujetos a procesos de control. Eso siempre lo vamos a encontrar en las guías. Bueno, también en esta guía viene la agenda, que ya quienes llevamos la sesión la conocemos y sabemos que inicia con el video del secretario de Educación Pública. Aún no está, pero en cuanto esté, pues lo podremos ver, lo podremos subir o lo van a ver aquí en mi canal. El primer momento es la vida y el trabajo docente en el periodo de contingencia, intercambio de experiencias de vida, lo que sabemos de las niñas, niños y adolescentes del grupo, cómo nos preparamos para concluir el ciclo escolar, cuáles son los criterios de valoración, cómo y cuándo daremos a conocer los resultados de la evaluación. Todas estas dudas se van a aclarar en este consejo técnico. Y el punto número 3, ¿qué debemos considerar para preparar el inicio del ciclo escolar? El protocolo de regreso a clases a la nueva normalidad, que también ya lo vimos en una conferencia del secretario de Educación, la importancia de cuidar la salud emocional y la evaluación, como siempre en todas las sesiones, la evaluación de mi participación en esta sesión. En esta agenda, a diferencia de las otras, no se señala una pausa activa como en sesiones anteriores. Sin embargo, es recomendable llevar a cabo una pausa por cada 55 minutos de trabajo. El Consejo Técnico decidirá en qué momento de la sesión establece un receso de acuerdo con el desarrollo de sus actividades. También hace esto hincapié nuestra guía y bueno, ya este acuerdo de escuela, cómo lo llevarán a cabo teniendo en cuenta que bueno, si pensamos en que se lleven 2 o 3 horas esta sesión, y bueno, estar frente a la computadora ese tiempo si requiere de un lapso para realizar algún movimiento. Las recomendaciones para preparar el desarrollo de las sesiones a distancia. Bueno, ¿qué hacer antes de la sesión? Ya algunos compañeros, compañeras ya, ya utilizan algunas plataformas para comunicarse. Identifiquen las herramientas con las que cuentan para establecer comunicación y decidan cómo hacerlo. La guía nos sugiere realizarlo por diversas plataformas que hemos tenido la necesidad de utilizar ante esta pandemia. WhatsApp, ya lo veníamos utilizando, pero a raíz de esto, bueno, utilizamos Teams, Skype, Zoom, Meet y bueno, tantas plataformas que hay para comunicar y para poder llevar esta sesión. Los colectivos docentes, bueno, aquí hace otro señalamiento, para que los colectivos docentes que no cuenten con conectividad de internet y computadora o algún otro dispositivo podrán implementar alguna de las siguientes estrategias. Y aquí menciona realizar estas actividades o establecer comunicación telefónica con otro colega de la escuela para intercambiar puntos de vista. También menciona que los maestros que no dispongan de telefonía celular o fija podrán realizar de manera individual las actividades propuestas e intercambiar las estrategias a su alcance para fortalecer el aprendizaje de sus alumnos en casa. Y bueno, previo a esta sesión, deben de acordar con su colectivo la hora en la que se reunirán virtualmente, si lo establecieron, bueno, si va a ser por alguna plataforma, acordarle el horario, ser puntual, es importante, se recomienda conectarse 10 minutos antes a la hora programada. Y bueno, quienes no han realizado una videoconferencia, sí se les recomienda hacer una versión prueba previo a la sesión para evitar el atraso en las actividades. Continuamos, bueno, elegir
ya las actividades durante la sección, lo que vamos a realizar. Les comentaba que la mayoría de nosotros realizamos, aparte de esta agenda, una agenda personal, que es la que nos guía en el momento de realizar la sesión, preparar los materiales y bueno, ya una vez hecho eso, elegir un lugar en casa en el que la señal de internet sea más intensa, procurar colocarse fuera de luz y mantener el micrófono apagado mientras otros hablan. Eso a veces es molesto para algunos integrantes y vician la comunicación entre el grupo. Usar la herramienta de mano para pedir la palabra, tener al alcance un cuaderno de notas para registrar el cuaderno de bitácora o en un archivo de texto los acuerdos a los que lleguen como colectivo y hacer al final una recapitulación de los acuerdos registrados y enviarlos al colectivo por correo electrónico. Yo creo que esa es una estrategia de tener los acuerdos presentes en esta sesión que se realiza a distancia. Y bueno, hay otras plataformas. Yo aconsejaría Zoom, la plataforma, pero yo creo que va a estar ese día un poquito saturada. Entonces, por lo que hay que pensar mejor en otras propuestas. Los propósitos y materiales y productos. Bueno, propósitos, que el colectivo docente intercambie experiencias de la vida durante el periodo de contingencia y sobre la situación de alumnas y alumnos de la escuela, analice los criterios de valoración a considerar del tercer periodo y del ciclo escolar 2019-2020 y bueno, identificar las tareas prioritarias que deberán organizar para la conclusión del ciclo escolar 2019-2020 y el comienzo del ciclo escolar 2020-2021, aunque bueno, siempre haciendo el énfasis en siempre y cuando el semáforo se encuentre en verde, como ya lo dijo el secretario de Educación, reconozca la importancia también del cuidado de la salud emocional de las niñas, niños y adolescentes del colectivo docente. Y los materiales, vienen los materiales aquí, el video Salud emocional de niñas, niños durante la crisis por el COVID-19 disponible. Aquí viene la página, bueno, en mi canal también lo van a encontrar. El video Salud emocional en adolescentes durante el COVID-19 también lo van a encontrar, ya lo subí. Y el regreso a clases de la nueva normalidad, presentación del secretario de Educación Pública en la conferencia de prensa del 29 de mayo. Este también ya lo van a encontrar en mi canal. El fichero, cuidar de otros es cuidar de sí mismo, viene anexo a esta guía. Bueno, viene como un material en esta guía. El fichero es cuidar de otros es cuidar de sí mismo. Y bueno, ya más adelante, si puedo compartírselos, o me imagino que sus directores sus supervisores, sus jefes inmediatos se los van a hacer llegar. Y bueno, la bitácora escolar, que si es designar a alguien para realizar la bitácora o en su defecto yo les aconsejaría grabar la sesión, pero si es posible, bueno, sí, acordar quién llevará la bitácora. Productos, identificar los elementos, identificación de elementos de valoración de los aprendizajes de los alumnos para la determinación de la calificación del tercer periodo. Y bueno, aquí en preescolar, si viene algo que nos señala esta guía, que bueno, hay que esperar las disposiciones de nuestras autoridades educativas en el estado. Y se recuerden que la obtención de estos productos deben ser el resultado de la participación y reflexión en torno a las necesidades observadas en la cotidianidad. Cabe señalar que el desarrollo mecánico de las actividades o por compromiso burocrático no favorece la formación de la madurez institucional de los colectivos docentes. Las actividades sugeridas, bueno, es el mensaje del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, que en cuanto lo tengamos, bueno, lo van a ver aquí en mi canal, o ya lo podrán encontrar en diversos medios. La vida y el trabajo docente durante
el periodo de contingencia es la primera parte de nuestro colectivo, intercambio de experiencias de vida, reflexionen juntos sobre lo siguiente como colectivo, cómo me he sentido durante el periodo de contingencia, saber cómo se sintió nuestro colectivo, nuestros compañeros, no sé, para qué ocuparon este periodo, algunos anduvimos, bueno, la mayoría de los docentes estuvimos atendiendo los webinars, algunos cursos, los llamados de las autoridades, estar pendiente de correos, de diversos medios, de diversos medios informativos en los que teníamos que pasar de una conferencia a otra o de un curso que cada quien decidió cómo ocupar su tiempo en esta cuarentena. ¿Qué estrategias podrían favorecer el bienestar emocional del colectivo docente durante el conocimiento que tengo de mis estudiantes y el contacto con ellos? ¿Cómo percibo que se sienten mis estudiantes? ¿Cómo perciben a sus familias? ¿Qué estrategias podrían favorecer el bienestar emocional de los estudiantes y sus familias? Sí es importante conocer cómo están pasando esta época de confinamiento nuestros alumnos. Y bueno, durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, los alumnos y alumnas utilizaron diversos soportes para continuar su aprendizaje. La estrategia Aprende en Casa, que es la que propuso la Secretaría, por televisión, internet, radio, cuadernillos, otros medios. Y bueno, ahí también nosotros como escuela, que diseñamos un plan de aprendizaje en casa, en la última sesión de Consejo Extraordinario en marzo, también aquí se incluye y cómo lo dimos a conocer, cómo fue nuestro medio de comunicación con los padres, teléfono, internet, WhatsApp, las redes sociales, qué fue lo que utilizamos, lo que sabemos de las niñas, niños y adolescentes del grupo, reflexionen sobre la estrategia de Aprende en Casa, sobre cómo la siguieron ellos, siguieron los programas de televisión y bueno, dar respuesta a estos cuestionamientos, qué logros en términos de aprendizajes formales se dieron a partir de la estrategia Aprende en Casa, qué tipo de experiencias y conocimientos se adquirieron a través de la convivencia familiar durante la contingencia, cuáles contribuyeron al logro de aprendizajes formales. Y bueno, aquí viene la carpeta de evidencias, qué es lo que tenemos hasta ahorita, con qué alumnos nos pudimos comunicar, porque también esa es otra pregunta, qué alumnos estuvieron activos. Y el otro cuestionamiento es hablar sobre el plan de aprendizaje en casa, el que elaboramos en la última sesión de Consejo Técnico Extraordinario. Las actividades que diseñamos, las actividades permitieron profundizar sobre los aprendizajes adquiridos, las actividades fueron adecuadas para desarrollarse en este periodo de contingencia, revisé las actividades de aprendizaje que realizaron mis alumnos en casa, cómo realimenté a mis estudiantes, es otra pregunta muy acertada y atinada a nuestra labor. ¿Qué orientaciones ofrecí a mis estudiantes para la integración de la carpeta de experiencias? Como yo, como docente, los apoyé a distancia y no los hice sentir solos y sintieron ese acompañamiento. Y bueno, en la segunda parte de nuestra sesión de consejo, cómo nos preparamos para concluir el ciclo escolar. Y de aquí, bueno, nos dice que revisemos las actividades propuestas para el cierre del año lectivo, que se incluyen como parte en el anexo 1 de esta guía. Y el anexo 1 de esta guía nos da el calendario de actividades para este fin de ciclo. El 8 de junio es contemplado el Consejo Técnico Escolar, que está próximo,
del 15 al 17 de junio, la descarga administrativa, 18 y 19 de junio, comunicación de los resultados de la evaluación, entrega de boletas y certificados de manera virtual, el 19 de junio, el fin del ciclo escolar, 20 al 31 de julio, fase intensiva del Consejo Técnico Escolar y capacitación docente. En agosto, los periodos de regularización, primero y segundo, 3 a 5 de agosto, la jornada de limpieza escolar, la instalación de la Comisión de Salud. De 6 al 7 de agosto, inscripciones y reinscripciones para el ciclo escolar 2020-2021. Y el 10 de agosto, el inicio del ciclo escolar 2020-2021. Del 10 al 28 de agosto, el diagnóstico y plan de reforzamiento. Eso es lo que nos marca en el anexo 1 de esta guía, que ya lo abordarán cada una en sus consejos durante esta última sesión. ¿Cuáles son los criterios de valoración? El punto número 6 nos dice: analicen los criterios de valoración del tercer periodo y del ciclo escolar. Criterios de valoración. El mecanismo de evaluación extraordinaria, que considere lo siguiente. En el número 1, la evaluación estará a cargo del docente del grupo, solo en el caso de preescolar, primaria y telesecundaria del docente de asignatura. En caso de secundaria, en caso de ausencia del docente, el director o el supervisor podrán asumir esta atribución para los efectos a los que haya lugar a realizar este periodo de evaluación. Además, en el punto número 2, de los aprendizajes formales previstos en el currículum, las experiencias y conocimientos adquiridos en la convivencia cotidiana durante el periodo de contingencia. Eso nos dice en el punto número 2. Y en el punto número 3 dice: se tomarán en cuenta los logros de alumnas y alumnos en todo el ciclo escolar, por lo que para el caso de la educación primaria y secundaria, la calificación del tercer periodo será el promedio de las calificaciones obtenidas en los 2 periodos de evaluación previos, sumando a todos los elementos de valoración que el docente considera. Entre ellos, el esfuerzo realizado en forma autónoma para las familias, el involucramiento de las y los estudiantes en alguno de los medios utilizados por la estrategia Aprende en Casa, las guías y actividades dirigidas a distancia. Para el caso de educación preescolar, y aquí viene un aspecto importante y que incluye nuestra actividad. Para el caso de educación preescolar, bueno, nos dice que no se registrará la evaluación del tercer periodo. Se podrán considerar en forma generalizada aquellas actividades que se realizaron por medios digitales, en el caso de primarias y secundarias, y la carpeta de experiencia podrá tomarse en cuenta como uno de los elementos de valoración, exclusivamente en los casos en que estudiantes y familias hayan tenido oportunidad de compartirla con sus docentes. Como sabemos, bueno, hay el caso de los niños que no llevaron estas actividades. La carpeta se utilizará como elemento de valoración diagnóstica en el inicio del próximo ciclo escolar. Pero si hace hincapié esta guía, hace énfasis y nos dice que la carpeta se usará únicamente en beneficio de las niñas, niños y adolescentes para aumentar su calificación. Nunca para perjudicar los maestros. De aquí sí debemos de hacer esta aclaración para los maestros que se asignan una calificación a sus
alumnos. Y en caso de no tener elementos adicionales para la valoración del tercer periodo, debido a que no hubiese sido posible establecer comunicación con el educando, con el estudiante, con el alumno, la calificación del tercer periodo, y si nos lo subrayan, nos lo ponen en negrita, será el promedio de calificaciones obtenidas en los 2 periodos de evaluación previos. El criterio de asistencia del 80% para las alumnas y alumnos de tercero a sexto grado de educación primaria y de primero a tercer grado de educación secundaria no será considerado para la acreditación y promoción de grado o nivel educativo del ciclo escolar, porque por esta ocasión, no asistimos a las aulas y no aplica este 80%. Y bueno, algo también que vuelve a hacer énfasis esta guía y que ya quienes seguimos las conferencias del secretario de Educación, dice para las alumnas y alumnos que transiten de sexto de primaria a primero de secundaria, no habrá exámenes de ingreso. Vuelve a señalarnos esto. Y de ahí pasamos a cuáles serán los criterios para la acreditación y promoción del grado o nivel. Dice, se desprenden 2 tipos de procesos. El primero es de carácter pedagógico relacionado, creo que aquí tiene un error, con estrategias y acciones de reforzamiento, regularización y apoyo académico a estudiantes que presentan algún tipo de rezago, y las de orden administrativo vinculadas con el control escolar, como son la acreditación, promoción, regularización y certificación. A excepción del criterio de asistencia, el 80%, los criterios de valoración serán aplicables para los procesos de acreditación, promoción y certificación a los señalados en el Acuerdo Secretarial número 110319, por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de la educación básica para facilitar su análisis y aplicación. En el anexo 2 se incorpora un cuadro resumen que también viene entre los materiales que nos envía o que les enviaron sus supervisores, y es criterios de educación. Ahí está. Escala, criterios de acreditación y promoción y certificación, ciclo escolar 2019-2020, y bueno, aquí viene educación preescolar. En lo que se refiere a la educación preescolar, los resultados de la evaluación se expresarán mediante observaciones y sugerencias sobre el aprendizaje de los alumnos en cada una de las asignaturas que conforman el componente curricular de campos de formación académica y las áreas de artes, educación física y bueno, en esta ocasión dice que no se evaluará, pero no se a reserva de lo que nos digan nuestras autoridades, creo que siempre se les entrega su reporte de evaluación con alguna sugerencia para el maestro del siguiente ciclo que atienda. Continuamos. Con respecto a los 2 primeros procesos de regularización, se llevarán a cabo durante el mes de agosto, previo acompañamiento y apoyo académico. ¿Cómo y cuándo daremos a conocer los resultados de este periodo de evaluación? La comunicación del resultado de la evaluación del tercer periodo y calificación final, así como la entrega de formato electrónico de las boletas de evaluación y certificados a las madres, padres de familia o tutores, se realizará los días 18 y 19 de junio, si la familia dispone de medios de comunicación telefónica o electrónica, y la entrega física de las boletas de evaluación y certificación de las madres, padres de familia o tutores se realizará, ojo aquí, al inicio del próximo ciclo escolar. Bueno, en el punto número 7, reflexionen en torno a lo siguiente.
porque es importante considerar en la valoración los elementos que dan cuenta de aquello que los alumnos lograron durante su aprendizaje en casa. Anotar en este cuadro los criterios establecidos, las dudas que tengamos, los comentarios. Los criterios que se han revisado tienen el propósito de regular y orientar la valoración de los aprendizajes del tercer periodo. Y bueno, también aquí nos sugiere utilizar este recuadro para realizarlo en colectivo. Y se nota todos los criterios que se establezcan deberán basarse en la equidad, justicia e interés superior de la niñez, privilegiando la continuidad académica de los educandos al siguiente grado o nivel educativo. El punto número 9, tomen los acuerdos necesarios para organizar el registro de calificaciones e identifiquen las estrategias que podrían implementar para comunicar los resultados de evaluación a las madres, padres de familia o tutores. En el caso que no hayan podido reunir como colectivo, evalúe el aprendizaje de sus alumnos y alumnas correspondiente al periodo lectivo a partir del mismo día, lunes 8 de junio hasta el 12 de junio del 2020. En el momento en que evalúe a sus estudiantes, considere no solo los aprendizajes que debió adquirir en este periodo, sino además de estos, las experiencias, conocimientos, condiciones, estados de ánimo y de salud, posibilidades de apoyo de los estudiantes. Y en el punto número 3, ¿qué debemos considerar para preparar el inicio del siguiente ciclo escolar? Revisen las fechas de clave de inicio del ciclo escolar, la fase intensiva del Consejo Técnico y Capacitación Docente, que es del 20 al 31 de julio y que se realizará por diferentes plataformas, la jornada de limpieza escolar que se llevará a cabo durante los 3 primeros días hábiles del mes de agosto, las inscripciones y reinscripciones que corresponden al 2020-2021 se llevarán a cabo los días del 6 al 7 de agosto. La inscripción de los educandos se realizará de manera inmediata al nivel que corresponde, de manera presencial o en línea, con la finalidad de garantizar su ingreso al servicio educativo para el ciclo escolar 2020-2021. Y yo creo que lo que respecta bueno, ya les darán indicaciones sus autoridades inmediatas. Yo solo les leo lo que menciona en la guía. En el punto número 2 dice: la reinscripción se realizará de manera automática al grado que corresponda. Si el educando cursó el grado inmediato anterior en la misma escuela, la directora o el director de la institución educativa pública o particular con autorización verificará sus antecedentes académicos en sus archivos. Si requiere mayor documentación, a la madre o el padre de familia o tutor, con excepción de la actualización de datos personales del educando, de la madre, padre de familia o tutora, a efecto de establecer contacto inmediato en casos de emergencia. Ya se actualizarán iniciando el ciclo escolar. Al inicio del ciclo escolar, 2020-2021, se iniciará el 10 de agosto el periodo de valoración diagnóstica y de trabajo docente para resarcir rezagos e insuficiencias en el aprendizaje correspondiente al grado anterior. Tendrá una duración mínima de 3 semanas. El colectivo docente o el titular del grupo podrán determinar la ampliación de este periodo, y en aquellos casos en los cuales las niñas, niños y adolescentes demuestren contar con los conocimientos, habilidades y destrezas superiores a los reflejados en el tercer periodo de evaluación del ciclo escolar 2019-2020 y ameriten una calificación mayor a la asentada en la boleta de calificaciones de su certificado, la maestra o el maestro podrán realizar la rectificación de la calificación al final del periodo diagnóstico y emitirla nuevamente. Supongo que van a quedar abiertas las plataformas y con todo eso ya les darán información sus autoridades. El protocolo de regreso a clases en la nueva normalidad dice que se realizará el inicio del ciclo escolar 2020-2021 en el marco de una nueva normalidad en el que debemos lograr que nuestras escuelas sean
espacios de protección y cuidado de los otros y de nosotros mismos. Y bueno, sí nos hacen revisar la presentación del secretario de Educación Pública del 29 de mayo del 2020. Entre ellas se anuncian las 9 intervenciones del protocolo de regreso a clases en la nueva normalidad. Yo cuido del otro, que es regreso a clases en la nueva normalidad. Ahí está. Es esa. Y bueno, ahí vienen el protocolo de regreso a clases, las 9 acciones. Y al final nos hace el comentario: para mantener la sana distancia en las escuelas y salones de clases, las autoridades escolares tomarán medidas relativas a la asistencia, celebración de reuniones y uso de espacios de las escuelas en función de los lineamientos que establezca la Secretaría de Educación. Los lineamientos de organización para el regreso seguro a las escuelas ante COVID, elaborados en manera conjunta con la Secretaría de Salud y que serán emitidos el próximo mes de julio. Estos todavía no están, estos todavía nos los van a hacer llegar, supongo que en la fase intensiva o en alguno de estos webinars o de actualización que nos vayan a dar en este periodo de receso escolar. La importancia de cuidar la salud emocional en una situación de emergencia como ha sido la pandemia del COVID-19, seguramente todos hemos experimentado de una manera u otra, con diferente intensidad, de emociones fuertes como miedo, ansiedad, estrés, hastío, irritabilidad, agotamiento mental, entre otras. Por eso nos recomiendan revisar el fichero. Cuidar de otros es cuidar de sí mismos. Ya se los había presentado antes, es este fichero. Cuidar de otros es cuidarse de sí mismos. Es este fichero que nos recomienda. Y eso es todo. La valoración de la participación, como siempre se hace en todo consejo técnico, y esa es toda la guía que veremos en este consejo técnico. Bueno, ya aquí en mi canal les dejaré los videos de lo que vaya surgiendo, de lo que vaya pasando. Espero apoyarles. Muchísimas gracias. Y seguimos en contacto.